Entonces, este que le gusta mucho la bebida, se fue a dormir en un cerro ahí feo todo. Pues ahí se quedó dormido y dijo, no, pues yo aquí me gusta, aquí quiero vivir. El que se queja mucho se llama Tenango, el que se queja, y lo hizo, se fue a un cerrito, igual el que se descascara todo su piel, se cambia, se quedó en Chepetlán. Entonces son los tres pueblos más antiguos. Y en este lugar hay una cueva que subes, bajas y abajo hay toda una gruta, hay un camino, es un pasadizo. Hay grandes tesoros, inclusive militares han entrado, que tienen el equipo sin pedirle permiso al pueblo. Y eso para nosotros pues está muy mal, pues eso, ¿no? Han ido a saquear. Hay vestigios, reliquias de la época de la revolución, de la independencia, desde la antigüedad. Hay una entrada, ojalá ahorita con el que trabajo, el compañero, él es de Chepetepec y por eso lo contacté el día de hoy. Le dije, ¿me esperas? Porque hacen sombreros de palma. Le digo que pasamos a visitar a nuestros hermanitos que hacen sombrero de palma. Hacen tanates, le llamamos, donde meten las tortillas. Hacen muchísimas cosas los señores. Entonces preguntar y platicar con ellos un rato, con los abuelos artesanos. Ellos los venden a 15 a 18 un sombrero de palma que les llega a costar 3 4 días de estar tejiendo. Los revendedores van, compran a 15 y los venden a 20 a 30 a 40 hasta a 50 pesos. Pero el artesano es el que no gana casi nada. Entonces yo estoy intentando conectar gente y quisiera comprarle las artesanías, pero directamente a ellos. ¿Para qué? Para que ellos pues se les pague lo justo, ¿no? Bueno, eso es Chepetepec y ahorita les voy a compartir esta presentación, pero antes de iniciar con la presentación, no sé, ¿qué me cuentan? ¿Qué resultados tuvieron con los contenedores de agua? Inicio yo. Yo precisamente el día de hoy terminando la clase tenemos una pequeña reunión con la cofradía y tenemos que estar allá. Entonces, yo lo hice el día de ayer, antier, pero mentalizando que quería yo ver, no tanto mi futuro, sino que el camino que necesito seguir. En la noche soñé a ese círculo de abuelos, estaban en un círculo, estaba el abuelo fuego, pero el abuelo fuego no era el fuego que lo llegamos a ver físicamente, sino que era en verdad un abuelo con muchas canas, estaba paradito y todos nosotros alrededor de él. Y pues empezó como que a pasar lista, yo me veía en el sueño, me dice, ahora sigues tú, con lo que tú me pediste, va, sigue por ese camino, hijo. Muy pronto tendrás buenos resultados, pero es mucha disciplina, yo lo sé, pero estás en el camino correcto. Y me dio una especie de roca, dice, esto es para ti. Pero dije entre mí, ¿para qué me va a servir esta roca? Como si leyera mis pensamientos, me dice, pues eso es lo que estás pidiendo, ¿no? ¿Roca? ¿Piedra? ¿O no es lo que pides? Le digo, no, pues yo muchas gracias, agradecido. En ese momento, hagan de cuenta como que me cambié de canal y me vi en ese espacio en el río, teniendo mi roca, abrazándolo, pero esa roca ya no era una roca, es lo bonito de los sueños, sino que era precisamente un tecolotito pequeño. Estaba llorando. Supuestamente yo lo consolaba diciéndole, no, no te va a pasar nada, yo estaré contigo. Después de soñar eso, me vine a recordar, vine a despertar, digo, bueno, entonces lo que me dio es ese tecolotito. Y el nacimiento del tecolotito, pues puede ser que sea yo, pero me tengo que cuidar a mí mismo. Tenemos un otro yo, nuestro nahual.
¿no? Y entonces me puse a analizar, a unir conjeturas y digo, sí, esto es lo que yo estoy buscando, porque me dijo, ten, y eso es lo que yo quiero convertirme, quiero ser parte de esa gran familia. Y sí, ha costado mucho desvelo, trabajo, inclusive dinero, pero yo sé que vale la pena. Bueno, es lo que yo les puedo compartir de mi sueño. Bueno, hermanitos, no sé, alguien que quisiera compartirnos algo, pues estamos listos para escuchar. Antes de iniciar con la charla, la pequeña charla de la fiesta de San Miguel Arcángel, con el sincretismo religioso. ¿Alguien, compañeros? ¿Quisiera compartirnos algo? ¿Cómo se sintieron? ¿No les funcionó? No lo sé. Yo sé que al inicio sí, cuesta, pero sí, adelante, hermanito, lo escuchamos. Pues buenas noches a todos. Tlazocamati, Temastiani y Yaut por habernos contado su sueño. Muy interesante. Me encanta. Bueno, pues yo hoy, mientras iba caminando, pues ahí por un lugar donde pues hay unos cuantos árboles y pasa por ahí, pues las faldas de un río, pero pues ya pasa ya con espuma, ¿verdad? De que las personas lavan y todo, ya llega un poquito sucio, ¿verdad? Y bueno, pues recordé el ejercicio y encontré pues una piedrita y pues ahí me acordé de lo que nos comentó y pues hoy precisamente entonces pues no recordé muy bien las instrucciones de la tarea, pero pues trabajé lo que fue ahora sí que eh, emociones negativas y sobre todo también como esas pocas ganas, ¿no? Del trabajo, ¿verdad? Del que tengo en estos momentos. Entonces, pues por lo menos como transmutar para, si voy a seguir ahí, pues que se haga pues un poquito más suave, ¿verdad? Que no, que no sea tan fuerte. Vamos a ver qué tal me va. Yo le voy a comentar dentro de una semana, maestro. Sebastián y ya otro. Razocamati. Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, esto es una vida, es toda una vida, es el camino. Y no se preocupen, es que hoy no lo hice y lo debía de hacer, no se preocupen, mañana háganlo. O cuando no tienen ganas de hacerlo, no lo hagan, no lo hagan, no pasa nada. Como les digo, este es todo un camino que seguir, es un camino que poco a poquito vamos avanzando, ¿no? Sí. Y como, de hecho, una de las tareas es lo que les decía, si tienen la oportunidad, un río, un lugar, metan la mano sin ver y agarren, utilicen sus ojos en sus dedos, palpen, y lo que agarren, eso tráiganlo a su casa. Pero háblele, que quiero que estés conmigo. Cada vez que yo necesite hablarle al río, a Chalchihuitlicue, pues ahí están las piedritas. Quizá no puedo ir, pero antes de la noche, Chalchihuitlicue, yo sé que me escuchas, estás aquí presente conmigo. Ayúdame a fluir como tú fluyes en el río. Ayúdame a avanzar como tú avanzas en tu camino imparable. Ayúdame a ser como tú, clara, sincera, con voz suave, armoniosa, que haga vibrar a mis hermanos. Pero por favor, haz que yo sea disciplinado, o disciplinada, perseverante como esa gota que perfora la roca más dura. Y que nada me detenga. Háblenle de esa manera. Esa es la intención. Porque lo otro, a lo mejor si van a una pequeña montañita o van ahí al parque, igual agarren tierra, tlali, viene de la palabra tlacat como padre, y sihuatl, sihuatl como agua, agua, agua especial, es lo que significa sihuatl y tlacat. Tlacat, tierra, y sihuatl, esa agua vital que nosotros necesitamos. Por eso es Chalchihuitlique, por eso esa esencia femenina, ¿no? Entonces, eso es Sihuatl, la mujer, el líquido vital que necesitamos, que a veces
Nos olvidamos de que existe el río y tiene vida. Pero bueno, ¿alguien más que quisiera compartirnos algo? ¿Sí? ¿Ya nadie? ¿No? Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación el día de hoy. Miren, en el grupo, algunos compañeros me preguntaban, pues, ¿de qué ceremonia es o qué fiesta es o por qué bailan con la milpa, primeramente? Bueno, para nosotros, los que estamos, perdón, para los que somos del pueblo, de los pueblos, el alimento básico es el maíz. Al ser alimento básico, es una plantita que cubre todas nuestras necesidades y y se aprovecha hasta el último, lo último que hay de del maíz. Y es todo un ciclo. Se inicia con la presentación del maíz, que es en marzo. Se hace la presentación, se le habla al maíz, se le habla a las nubes, se le habla al cerro, al aire, a todos se le habla, para que juntos nos den nuestro sustento, que es el maíz. Nosotros decimos, si tienes maíz, lo demás es secundario. Haces tus memelitas, tu atole, todo lo que se desprende del maíz. ¿Tienes frijol? Igual. Carne, pues sí, puedes ir a lo mejor a cazar algún conejito. Verduras, puedes ir al cerro y lo consigues. Pero si tienes maíz, ya, con eso tienes, ¿no? Entonces, para ello, el maíz, la milpita, la plantita del maíz, se le quiere mucho como si fuera un niño en ese proceso. Entonces, cuando están pequeñitos, van brotando los maicitos, se les habla como si fueran niños, como si fueran personas. Yo la veía con mi mamá, con mi papá. Ándale, crece, mira, ya llegué, ya te vine a limpiar, ya sabes que te quiero, que mira, ya te doy tu fertilizante, estiércol de chivo, de vaca, se les pone, además del fertilizante químico, ¿no? Y entonces se le habla, ándale, mira, ya llegué, inclusive la hojita del maíz llega y lo saluda. Yo veía mucho a mi papá, sí, entraba a su sembradío, lo saludaba. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Y pues yo pues, lo veía, ¿no? Le digo, pues, ¿a poco sí la escuchan? Claro que sí, tienen vida, te escuchan. También saben si no los quieres. Entonces, todo este proceso, hay una fiesta que es el 14 de septiembre, ¿qué pasó? Era el Shiloh Cruz. Les comentaba algo del Shiloh Cruz. El Shiloh Cruz precisamente es igual a adornar la milpita para que lleguen a formarse estos elotitos. Claro que no se trae elote porque son gilotitos pequeños. Se asegura bueno, se le habla a todos los elementos, al viento, porque a veces el viento lo atiende, a la lluvia, a los animalitos con Tepeyolotl, el espíritu del monte, todos ellos se les habla. Y ahora llegando a este San Miguel, el día de San Miguel, que nosotros le llamamos Miki Mayantli, por ejemplo, aquí. Miki Mayantli. Mayantli es la hambruna. ¿Por qué muere la hambruna, literal? Porque en estos tiempos ya tenemos elotes, ya hay calabaza, y aunque uno no siembre, pues ya los vecinos tienen. Pues mira, te invito, vamos a traer elotes. ¿No tienes tiempo? Ah, bueno, trae, ya los coció los elotes. Ahora mira, sí, te lo invito a los elotes. Y comes elote. O vas a la casa de alguien, pues están comiendo elotes, pues ahí te sientas a platicar con ellos.
Entonces, ya no hay hambruna, ya hay ejotes, ya hay calabacitas, hay verduras, hay de todo. Hay picante, le llamamos nosotros el chile de árbol que se siembra. Ya hay. Entonces ya se mata esta hambruna. Lo que nosotros tenemos entendido, yo he escuchado de los abuelos que dicen, es que precisamente el San Miguel Arcángel, ellos lo retoman como Quetzalcóatl. ¿Por qué Quetzalcóatl? Porque Quetzalcóatl es un benefactor. ¿Por qué es un benefactor? Él, él nos enseñó a sembrar el maíz. Él nos enseñó las artes. Él nos enseñó la sabiduría. Él nos enseñó a conocer cosas que nosotros sabemos ahora. Pero ahora bien, decían algunos, ¿y entonces Quetzalcóatl es un dios? No, Quetzalcóatl es un grado. Ya les decía la clase pasada. Quetzalcóatl es todo lo hermoso que podemos aprender, pero necesitamos abrir nuestros ojos. Dicen algunos, pues ya los tengo abiertos. No, no los tienes abiertos tus ojos. ¿Por qué? Porque no son estos ojos que decimos. Los ojos es todo el cuerpo, toda nuestra percepción y debemos de estar conscientes. Entonces, aquí en la religión católica, él es San Miguel Arcángel y la hambruna está aquí, o sea, el monstruo, el demonio que dice. ¿Cuál es el significado también de que en estos días se baila con esta milpita? Bueno, como ustedes ven aquí, la señora tiene a su calabaza y esta calabaza es especial, lo buscan precisamente para estas ceremonias. Representa, dice con una compañera, es un cisne. Digo, no es que representa la serpiente. Esa es la serpiente. Se trae a la casa para que esa serpiente cuide la casa. Claro, que no le dices a un católico, a un cura de la religión católica, ¿cómo? Si la serpiente es Satanás, es el que tentó a Adán y Eva. Bueno, pues no le vas a poder decir eso. Pues le dices que es que traigo mi calabaza para poder ofrendarle, para agradecerle que se dio. Pues sí, se le puede decir así. Pero esa es la serpiente. Es el chicomecoatl. El mismo maíz es chicomecoatl. Entonces esta serpiente, si se dan cuenta, le pusieron un collarcito con flores. Y este collar de flores no se le pone a cualquiera. No se le pone a cualquiera. Y no se pone cualquier evento. Claro que ahorita con esto de los políticos que va a inaugurar a lo mejor una pequeña obra que hizo el presidente municipal o un diputado, pues ya le ponen los collares de flores, ¿sí? Pero claro, ese es un símbolo, un signo de respeto, signo porque lleva esas flores en su cuello. Inclusive, estoy casi seguro, este tendrá sus 7 flores, sus 7 flores o 9 flores. Los números son importantes. Entonces, ella va con esta serpiente, con esta calabacita, se pone a bailar. Y bailan las mujeres, los hombres no. Las niñas y los niños sí, pero los hombres no. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces bailan con esta calabacita, con su milpita, con todo lo que van cosechando. Inclusive algunos, bueno, aquí no se ve, llevan las herramientas de la labranza porque le están agradeciendo a todo, a las herramientas, al viento. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener abundancia en comida. Este pan que le ponen alrededor de la milpa, ahorita por acá les voy a enseñar. Este pan rojo, si de forma circular es especial, lo hacen para ese día especialmente. No es comercializado, ellos lo hacen esos panes. Originalmente se hacía con el elote, lo quitaban, lo molían y hacían esos panecitos.
y les ponían a las milpitas. Pero que precisamente es una gran alegría este pan circular, ponerle a él en agradecerle, es como darle la bienvenida. ¿Y por qué de color rojo? Bueno, porque se dice que el color rojo representa a la mujer, la fertilidad. Es el color del rumbo de Ciguatlampa. El día de hoy les compartí en el Facebook una imagen donde el sol se está ocultando y precisamente se oculta de atrás de ese cerrito, en la punta, en estos días. Tiene un gran significado, ¿sí? Entonces, por eso es el color rojo de este panecito. ¿Y por qué los hombres no bailan? No, no bailan. ¿Por qué? Porque las mujeres son lo que representan a la madre tierra, la fertilidad. Ellas son la fertilidad. Los hombres, no. Entonces, y ellas son los que llevan la milpa y bailan con toda la milpa, los ahuman con saumerio, los ahuman, le agradecen y sobre todo se les pide a los ancestros que compartan con nosotros este día tan hermoso. Ahora bien, aquí miren, yo les muestro esta parte del tecolotl. Claro, es una imagen que me gustó mucho, pero está presente. Este lo pueden encontrar. Y también lo tiene la cofradía como portada del libro, como emblema de ellos, de nosotros más bien. Entonces, los hombres no tienen por qué bailar porque no simbolizan la fertilidad, pero sí tienen que estar pendientes para ayudar a las mujeres. Bailan con ese maíz, bailan con esos elotes, ¿no? Y bien, aquí lo hacen las mujeres ancianas, señoras, niñas, ¿sí? Pueden participar. Inclusive han venido personas extranjeras y dicen, pues yo también quiero bailar. Pues sí, pásale, ten la milpita, baila. Pero lo que no les explican es que es una ceremonia, no es un baile. Para los pueblos originarios, la danza es una ceremonia, es una comunión con las energías existentes que podemos ver y tocar y los que no podemos ver y tocar. ¿Por qué? Es agradecimiento. Es un honor danzar, por supuesto, bailar, ¿sí? Tiene diferente percepción y concepción el de bailar, el de danzar. Entonces, al bailar, tú vibras con la tierra, tú te conectas con la tierra, estás danzando, el aire está esparciendo esa música y tu milpita te escucha. Y precisamente por acá tiene sus flores de cempasúchil. Aquí está el Señor presentando las flores ante el altar. Y lo otro yo creo que muy importante es pan, velas. Esto, Sempoalxochitl, la flor de cempasúchil, es indiscutible. Por aquí la señora lleva sus velitas. Ese no pueden faltar. No pueden faltar las velas, las flores. Y aquí está el pan, lo que les digo. Representa la fertilidad, representa la esencia femenina, la intuición. ¿Y por qué lo bailan ellas? Porque también al danzar potencializas tu intuición, ¿sí? Además, ¿por qué el color rojo? Porque en las mujeres, precisamente mensualmente, ellas menstruan y limpian su cuerpo de la sangre, contaminada a veces. Es por ello que los hombres, en algunas ceremonias para purificarse, es necesario ofrendar tu sangre para limpiar tu cuerpo, para que se limpie tu energía o donar sangre. Entonces, de esa manera es que se presentan el pan. Anteriormente, pues no se ponía el pan, se ponían estas, les decía yo, memelitas
hechos precisamente del elote tierno. Pero también las velas sí se manejaban, precisamente son de cera de abeja. Con la cera de abeja se hacen estas velitas. Y no deben de ser esas velas de parafina, no, deben ser esas amarillas. Esas amarillas son especiales porque tiene todo un proceso. Las abejas tienen que recolectar todo el néctar de las flores para hacer esta cera, este miel. Entonces los señores se van al campo a buscar esta miel, estos panales de abejas, se trae, se hace el proceso, se prepara la miel, se separa la cera y con esa cera en un balde caliente, muy caliente, con agua, lo hierven, ¿no? Lo hierven y ya calientito, hacen un círculo, le cuelgan hilitos, pabilo, ¿no? Y ya los empiezan a bañar, va dando vuelta, baña al otro, baña al otro. Se le va pegando esa cera, se le va pegando esa cera. Y es todo un proceso. Entonces, al hacer estas velitas, ahora viene el trabajo de recortarlos, ¿sí? Es todo un proceso y el que hace las velas precisamente, si ya inició, los tiene que terminar, inclusive trabajar día y noche sin dormir. Tiene que estar ahí hasta que termine las velas, ¿no? Entonces, por eso es que tienen un gran valor espiritual le llamo yo, valor emocional, tener estas velitas. Y al tener las velitas, es el abuelo fuego que se encuentra ahí presente. ¿Sí? Igual y podemos ver, pues sí, una simple vela que tal vez, pero para nosotros, ¿no? Es esa luz, esa pequeña luz que ahí está nuestro abuelo. Por eso les decía el ejercicio de la vela, de ponerlo aquí enfrente. Ajá. Y son 5 velitas. Haces tus 4 rumbos y la última velita y se lo pones en el medio del círculo. Pero ese te representa a ti. Por eso, para la lectura de las velas también se pueden leer. Cuando pones tus velitas, esperas a que se terminen de quemar. Observas el rumbo, los 4 rumbos y tú eres el quinto rumbo, el quinto elemento, pudiéramos decir. Si esta vela se escurre mucho, le decimos nosotros llora mucho, es que tú tienes algo que desprenderte, algo que debes de realizar, cerrar ciclos, como decimos, ¿sí? Emocionalmente quizá no estamos bien y eso nos simboliza de que está llorando nuestra vela, le llamamos nosotros. O se derrite rápido, se quema. Eso tiene un porqué. Y entonces, al momento de hacer eso, al día siguiente hacerlo otra vez y platicarle al abuelo fuego, abuelito, déjame seguir viviendo, mira, dame fortaleza, dame sabiduría, ilumina mi camino porque yo quiero trabajar en este camino, ¿no? Y pues lo que uno le pida, sabiduría, salud, ah, alimento, no lo sé, lo que le quiera uno pedir, pero hay que pedirlo desde aquí, desde acá. Por eso no hay ninguna oración, ninguna plegaria que diga, así se debe de hacer, ¿no? Por eso el abuelo tiene que salir de aquí y de aquí. Eso es San Miguel Arcángel. Bueno, no dejo de recomendar películas, no se vayan a volver viciosos de películas, pero está hay una película que se llama, lo filmaron en Guerrero, se me fue su nombre, Don Cipriano, no, es de un señor que precisamente le jalan el tonal. Don Silvestre Pantaleón, ya me acordé. Don Silvestre Pantaleón. Chéquenlo. Ahí habla de San Miguel. Inclusive hay un cantito que le cantan a San Miguel. Telpochtli, San Miguel. Muchacho, joven, San Miguel. Y hace esta cuerda precisamente de la fibra de maguey, nosotros le llamamos isle. Tiene todo un proceso que lo hace él.
Y todo un proceso artesanal y con esa cuerda amarran al santito. Esa cuerda es muy especial, lo amarran el santito para que no se caiga en la procesión. Pero esa cuerda en el sincretismo religioso es la serpiente, es el Quetzalcóatl. Es esa Quetzalcóatl que viene, que amarra al santito. Ponga mucha atención cuando... Y tiene muchas cosas de esta película. Le empiezan a amarrar y las señoras le están cantando al Telpochtli San Miguel, jovencito San Miguel. Y le cantan. Le llevan sus flores, le llevan todo lo que se necesita. Y después de todo esto, él, el Señor, se va a curar. Inclusive lo llevan a los diferentes rumbos hasta el panteón. Le van a pedir disculpas a los muertitos. Habla de la filosofía, habla de cómo sembrar y cuándo regar, habla de las artesanías, habla de muchísimas cosas de esa película. Yo se los recomiendo mucho. Lo grabaron aquí en Guerrero por el río Balsas, ¿sí? Ese tiene mucha relación con esto. ¿Cuál sería el título? O sea, así se llama la película, Silvestre Pantaleón. Así pónganlo. Silvestre Pantaleón. Hablan en náhuatl. Total. Tiene sus subtítulos. Y ahí pueden practicar el náhuatl, ¿no? Hablan en náhuatl. Todas las conversaciones en náhuatl. Bueno, regresando a esto. Entonces este pueblo lo van a bailar. Tienen un lugar especial en el atrio del templo, o hay otro lugarcito, un cerro, un pequeño cerrito plano. Ahí se van a bailar con esta música. Y aquí también se les da la bienvenida, perdón, se les da la bienvenida a nuestros ancestros. ¿Quiénes? A los que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque ya tenemos abundancia. Porque ellos fertilizaron a la tierra. Fíjense desde esa perspectiva. Nosotros al morir, pues nos entierran en la tierra. Servimos nuestro cuerpo físico, pues sirve de fertilizante a la tierra. Por lo tanto, de su cuerpo, de nuestros papás, de nuestros abuelos que ya fallecieron, de nuestros hijos, transmuta, aunque no creamos que esta energía avanza en la tierra. Y en la tierra están nuestros abuelos, fertilizan este alimento. Y entonces empieza, por eso es la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es sagrado para nuestros abuelitos, para nuestros ancestros. Entonces, aquí en mi pueblo, para el día lunes, en la madrugada, yo ya tengo que tener mis flores, mis velas, como a las 3 de la mañana, 3:30, tocan las campanas. Señal de que hay que levantarse, hay que poner la ofrenda, porque nos vienen a visitar nuestros abuelos, nuestros ancestros, que ya fallecieron, que ya trascendieron a mi clan. Y así cada lunes, cada lunes. Y hay que estarle poniendo flores en tu altarcito, hablarles, qué bueno que vinieron. Allá donde están, denme sabiduría. Porque allá donde están, siguen aprendiendo, dicen los abuelos. Es como ahorita nosotros estamos aprendiendo y allá también sigues aprendiendo. Entonces, es el recibimiento de nuestros abuelos. Se les da una ofrenda. Pero claro, por protección, porque no te, bueno, ahorita ya no, porque te maten, pues hay que decir, esa es la fiesta de San Miguel Arcángel, nuestro santito. Sí, pero pues no podemos negarlos, es parte ya de nuestra cultura. Lo único que sí debemos de ver, y abrir bien los ojos, con lo que es de nuestros abuelos. Y bueno, y eso es lo que yo les quiero compartir. A lo mejor tienen alguna pregunta y si está en mis posibilidades, pues les doy la respuesta, hermanitos. Ajá. ¿Alguna aportación? ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Sí, los escucho. Sí, hermanita Nancy, ¿la escuchamos?
Buenas tardes, maestro y compañeros. ¿Por qué a las 3 de la mañana, maestro? Porque pues a esa hora la iglesia dice que salen los demonios, ¿no? Sí, posiblemente, pero a las 3 de la mañana nosotros creemos a esa hora. Nosotros no le decimos como 3 de la mañana, le decimos nosotros tlamantoc. ¿Qué es tlamantoc? Tla, cosas. Mantoc están estáticas. O sea, está en la estática. Es en ese momento en que decimos esas como portal o ese lugar, se les da permiso venir e irse nuevamente a nuestros ancestros. ¿Es cierto? Sí, a mí me ha tocado. ¿Cómo? Una vez yo le decía, veía a mi papá. Yo siempre fui rebelde, creo yo, y casi necesitaba comprobarlo. Entonces le decía, papá, ¿por qué pone todo eso? Ya no viene. Entienda. ¿Está bien? Está bien. Te está escuchando tu abuelo. ¿Eh? Y tú eras su consentido, y ahora para que no lo esperes. Bueno, le digo, papá, pero pues ya, no. Vas a ver, lo vas a soñar, canijo. Bueno. Y precisamente, no sé si fue programación, pero le llamamos vigilia, en la siguiente vigilia, el segundo lunes, lo sueño, y precisamente lo sueño saludándome como siempre me saludaba él. Me decía, pues, José Lotzin, ya llegué, ¿pusiste algo para mí? Pues yo sé que le gustaba mucho el mezcal, su cigarrito, nunca lo dejaba. Entonces, digo, no, pues no. Pues yo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Dice, mi mezcalito. ¿Qué te pasa? No te dije cuando yo vivía que tú me vas a esperar, pero ya así molesto y pues, con palabras fuertes. Pues, lo único que vi en mi sueño, me agaché y le dije, sí, sí, abuelo, discúlpame, lo haré. Y a partir de esos días, ya al día siguiente le dije a mi papá, discúlpeme, sí lo soñé a mi abuelo. Y estaba muy molesto. Ándale, síguete burlando, me decía. Y ahora, pues ya voy a traer el mezcal, ahora sí le digo, no sé, a lo mejor ya pasó la vigilia, pero le voy a poner su copita del diario. Y ahorita, esa es una tradición para mí. Sí, a esta hora, porque en las noches cuando puedes viajar a Mictlán, acuérdense, pueden viajar. ¿Alguien más, compañeros? Ajá. ¿No? Los veo muy callados. Pues Sí, hermanito, adelante. la Zacuamati, por compartirnos siempre así, o sea, es como todo lo que nos comparte es así muy, muy interesante, Temastiani, la verdad, así, me impresiona mucho. Y pues sí, o sea, esto de la milpa, pues se me hace muy bello, la verdad, así, las flores, el tema de, pues sí, de la fecundidad, hasta para comer, ¿verdad? Así, el maíz, como dice, ¿verdad? Tan importante el maíz en nuestra alimentación, así no puede faltar porque pues nos nutre, ¿verdad? Nos hace muy rico esas tortillitas diarias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más, compañero? ¿No? Bueno, pues ese es lo que yo les puedo explicar. Inclusive da como para una temática mucho más extensa, ¿no? Es una temática que podemos, hasta toda una hora, pero pues los videos se los compartí y bueno, lo último, decía mi mamá, aquí también lo hacemos en mi pueblo, así lleva la milpita, y si vas a ir, ve contento que vas a ir a danzar, porque si no vas contento, vas a ver, dice la serpiente, te va a dar decimos nosotros, tus chicotazos. ¿Por qué? No, pues porque
Cuando vas tú a algún lugar, ¿cómo tienes que ir? ¿Contento o enojado de mala gana? Si de mala gana no vayas, te va a castigar. ¿Pero quién? ¿Cuál? Ujú. Pero le digo, en el catecismo nos dice el cura que la serpiente es lo malo, es el demonio. Está loco ese cura, dice, no le hagas caso. Hay cosas que no le debes hacer caso. Entonces, ese fue un poco lo que yo les quería compartir. Ahora déjeme checar aquí, no me aparece el documento. O algo que nos quieran compartir, los escucho en lo que yo abro el documento. Ya lo estaba trabajando, solo que se nos fue la luz y pues se borró, creo, aquí en la pantalla. Pero Sebastián, del último video que nos mandó con la música, cuando van en procesión, los señores que llevan cargando a San Miguel Arcángel, ¿los escogen, se cambian cada año o son alguien muy importante en su comunidad? Gracias. sí, no, son los mayordomos. Son los mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es el encargado de que en esa fiesta va a coordinar. ¿Qué? Tiene que poner el castillo, tiene que poner la bebida para ese momento, tiene que matar casi toda una res, darle de comer casi todo el pueblo. Y por eso el ser mayordomo es algo muy importante, se gasta mucho, pero es un estatus que te vas ganando en la comunidad. Ahora, bien, también algunos hacen su promesa, le decimos nosotros. Por ejemplo, yo le pedí a San Miguel Arcángel, por ejemplo, que me dé fortaleza, que mi hijo está muy enfermo, un ejemplo, mi hijo está muy enfermo. San Miguelito, yo sé que me escuchas, quizás no me puedes hablar, pero me escuchas muy bien. Ayúdale a mi hijo que se cure. Si se cura, en tu fiesta yo te voy a cargar. Yo te voy a cargar, te voy a llevar en la procesión y serás uno de mis santitos predilectos para mí. Y aquí están tus flores, aquí está tu velita, pero le estás hablando en náhuatl, en tu idioma. Entonces, ya hiciste el pacto con él. Entonces, a su fiesta, pues ahí vas, te lo tienes que cargar. ¿No? ¿Lo he hecho? Sí. Por ejemplo, con San Juditas, que para mí no es San Juditas, Tadeo es, como decía, es el Huitzilopochtli. Y ese es mi rumbo, el rumbo sur. Y por eso todo va engranando bien. Sí. No se escogen, son voluntarios. Y hay muchos hermanitos que dicen, pues yo mero, ¿no? Sí. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si ya no hay nadie más, vamos a compartir pantalla de este. Dicen, sí, sería genial, ¿eh? No me había percatado de eso. Puede ser, fíjense que podemos ver lo del, precisamente, San Miguel Arcángel, Shiloh Cruz, el pedimento de lluvias, el Día de Muertos, cómo festejar el Año Nuevo, cómo, por ejemplo, la fiesta que nosotros llamamos las semanas de Cuaresma, pero está ahí presente el sincretismo religioso. El Día de Muertos, es una fiesta interminable. Le decía yo después del 2 de noviembre, si tú le pediste a tus abuelos sabiduría o todo lo que tú necesitas, ¿no? Para curar, para conocer muchísimas cosas, tienes que estarles ofrendando y llevarlos hasta el 20 de noviembre. Ir a dejarlos allá donde descansan. ¿Por qué? Porque hiciste un pacto con ellos para poder tener esa información. Eso sería,
Eso sería genial, hermanitos. Yo leo lo que yo les quería proponer. A lo mejor el curso está programado como para que termine en noviembre, pero es lo que les quería proponer de, pues, no sé, seguirle. Yo tengo un grupo que se llama Caupoali. Es toda una hermandad. En el Caupoali vemos la cuenta del tiempo, compartimos algunas ceremonias y vamos estudiando. Digo estudiando porque no me considero casi el que lo sabe todo, ¿no? Porque ustedes también saben y lo van a, los hermanitos también van aportando. Todos nos vamos apoyando, ¿no? Y en sí, pues podemos ir armando algunas charlas, una sesión de charla como este de fiestas, una sesión de náhuatl, como lo estamos viendo, una sesión de cómo sacar el tonal, conocer las veintenas, las trecenas, estudiar precisamente para tener, obtener el tonal. Claro, la cuenta que yo manejo es del maestro Mesa, el que investigó él, pero también con la nueva calendárica también lo estoy trabajando, lo estoy leyendo, estoy estudiando. Yo no me caso con una cuenta, yo conozco a más cuentas. ¿Para qué? Pues para enriquecer el conocimiento, para saber. Sí, por mí no habría ningún problema. Eso es lo que me gusta hacer, es pues enseñar, compartir. Pues para mí sería muy, muy genial de que, muy bueno de que sigamos, ¿no? Inclusive pues ir intercalando estas clases de tonal poali, de cómo se sacan los años, cómo poder describir un tonal, de náhuatl, de tradiciones, y no sé, puede que haya otras temáticas que podamos incluir, y sería muy bonito, ¿no, hermanitos? Pues bueno, no sé, este es lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan de Cihuatlapahtiquet, la mujer medicina? Estos son sustantivos de actor. Vimos también el tonalpúquetl, el que precisamente es el ser tonalpúquetl, esto de llevar la cuenta. Decir, bueno, nace hoy un niño, una niña malinali, pues inmediatamente decimos, bueno, esta personita va a ser bueno para la medicina. Inclusive su regente, Pahteca, el de la medicina. Órale. Pues puede empezar a encaminarse a este niño, a esta persona. Tú eres bueno para la medicina, se te da lo de la medicina. Empezar a programarle para que tenga una vocación de toda una vida, para que ame su profesión. No como ahora dicen, bueno, conozco algunos compañeros maestros de primaria, dicen, bueno, pues no había otra oportunidad, pues aunque sea de maestro. Pues digo, no, ¿cómo que aunque sea de maestro? No, el ser maestro es una gran responsabilidad porque estás trabajando con la masa pura de una sociedad. Estás trabajando con futuros ciudadanos. Son personitas que tienes que sembrarle la semillita en su cabeza de preguntar. Dice, sí, pero es que si les enseñas a que pregunten mucho, a que al ratito ya no les vas a poder contestar. Eso es bueno, porque a ti también te tienes que poner a leer. Si tú no lees, ¿cómo vas a contestar ciertas preguntas? Entonces, esto es lo que se pretendía con nuestros abuelos. Decían, bueno, tú eres bueno para la medicina, tú eres bueno, un buen guerrero, tú eres muy inteligente para esto, tú eres flor, tu palabra es flor, tu esencia es flor, y todo eso. Tú eres un conejo, tienes fertilidad y creatividad, nada más que al ser muy fértil tu mente, tu corazón, tiene muchísimas ideas. Ahora tu trabajo es ordenar las ideas, y encaminar a tu proyecto. No, pues quieres hacerlo. Oh, pues sí, eres un guerrero, vas a ser un gran guerrero. Pero un guerrero no que va a ir a guerrear, a capturar. No, tú vas a ser un guerrero de la vida. Un guerrero que enfrente la vida con ese espíritu guerrero.
que no se deje vencer. Entonces, cuando el niño o la niña dice, no, pues es que no voy a poder. No, 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 tú eres un Ocelo, tú eres una gran guerrera, un gran guerrero. Vamos, tienes que luchar por la vida. Pero no, Disney y la sociedad nos dice que las mujeres son muy frágiles, que las mujeres son las princesas. ¿Y por qué no se les dice, ustedes son guerreras de la vida? Luchen por lo que quieren, lo van a lograr, pero no. Y eso es la finalidad del tonal Phuket. Y un tonal Phuket no es cualquier persona porque tiene que ver por todos, por todo el Calpuli, por toda la comunidad. Y conoce a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque pues, el tonal sabe su tonal, sabe cuál es su punto débil de los celos, del águila, que se puede utilizar para el lado negativo, sí. Entonces es una dualidad. Bien. Ajá, Tlamatini, Tlacat persona, ya lo explicábamos. Creo que por aquí nos quedamos cuando se me fue el internet. Aquí nos quedamos en Tlapahtisquet, ¿no? Les decía yo, la persona de Tla como cosas. Pahti, curar, el arte y acción de curar. Ket, como el que se dedica a curar. Persona que se dedica a curar. Tlapahtisquet. Persona. Al decir persona puede ser hombre, puede ser mujer. Pero aquí lo curioso o lo interesante es que decir que el que cura o el que tiene la medicina no tan solo cura, bueno, pues a ver, te hice un diagnóstico y te voy a recetar unas pastillas, un jarabe, estas inyecciones, y ándale, vete a comprarlo en la farmacia y ahí está tu medicina. No. Él te dice, por tu rostro todo pálido, tus ojos tienen un tono amarillo, tú te espantaste. Tienes espanto. O decimos es que te agarraron tu tonal. ¿Pero quiénes? Los chanesque. ¿Quiénes son chanesque? La palabra chanesque, los guardianes del lugar. Chanesque. Ajá. Chanesque. Chanes quiere decir el que vive en ese lugar, el guardián, el que desde no sé cuántos años ahí está. Son los chanesque. Pero tenemos en la mente, decimos chanesque, pues son personas chaparritas, feitas y todas arrugadas. Y ese es el pensamiento que tenemos. Pero chanesque son las energías que viven ahí de Chantli, ese es su hogar. Chantli es su hogar. Los que tienen su hogar en ese lugar son los guardianes. Vas pasando, no sé si les ha pasado, van pasando por un caminito, pero no lo ven, pero sienten esa vibra, tienen esa sensación como de miedo, o a veces te sientes observado y das la vuelta, pues no hay nadie, pero tu ser interior, tu otro yo, tu persona, tu ángel de la guarda o como lo quieran llamar, lo ve y lo siente. Y que es como el miedo, como la alegría, como la felicidad, que no lo puedes ver, pero lo sientes, ¿no? Entonces, él te dice, estás enfermo, ven, vamos a hablarle a los chaneques en ese lugar, vamos a darle su ofrendita. ¿Qué ofrendita? Dulces, flores, comida, aguardiente, mezcal, pulque. Todo eso se les ofrenda a ellos. ¿Para qué? Para que de una u otra forma se les pida que liberen tu espíritu. Por eso es que él puede curar las cuestiones emocionales, las enfermedades físicas y, ¿por qué no?, espirituales, como lo está haciendo aquí, ¿no? Con el sahumar, con el limpiar con flores, limpiar con huevos, limpiar con otros productos que se tengan. No sé si han escuchado el de avergonzarse.
nosotros le llamamos pinahuistle. Pinahuistle. Es como avergonzarse. El pinahuistle es avergonzarse. Es un aire. ¿Y cómo viene? A ver. Sí. En todos lugares hay. En todos los lugares hay. Están ahí. Inclusive, si se dan cuenta donde vivimos, a veces están ahí presentes. Por ello, de que cuando se construye una casa, nosotros tenemos la creencia de que hay que pedirle permiso a los que viven ahí. ¿Qué se hace? Pues se hace un hoyo en medio de la casa, o si son muchos cuartitos, escogen el espacio más grande que vayan a construir, y en medio pues entierran una gallina, lo degollan, y la sangre lo ponen ahí y les hablan. Ustedes que viven aquí, les ofrendamos, les pedimos permiso, porque nosotros sabemos que ustedes desde tiempos muy antiquísimos han estado aquí. No venimos a perturbarlos, no venimos a invadirlos, sabemos que aquí es su hogar, pero permítanos también estar aquí. Les pedimos con ese respeto que ustedes se merecen. Estemos aquí, trabajemos aquí, para ello debemos de trabajar. Y se entregan las velas, copalito, y ya con eso. Y es lo que hace este señor, ¿no? Ir a entregar, ir a pedir eso, que permiso para que regrese su tonal, ¿no? Ahora les decía pinahuistle, es un aire, le llamamos nosotros aire negro, aire de la maldad. Hagan de cuenta, ahorita estamos platicando y estamos a lo mejor diciéndonos cosas, ¿no? A lo mejor porque posiblemente nos llevamos bien, porque posiblemente pues ya nos sentimos en confianza, decimos, y empiezo a decir cosas, pero en ese momento alguien me dice algo y me siento como avergonzado, como cohibido, como que cuando decimos que está diciendo indirectas, como yo sé que yo hice eso, ¿no? Entonces, al poco tiempo te empieza a doler la cabeza o cualquier parte del cuerpo, pero intensamente, nada más en ese momento. Y entonces, precisamente la pastilla, pues lo que agarra es epazote y sal, porque el sal le rehuyen, dice, las malas energías. El sal es protector. Entonces le reza en una jicarita roja, y le empieza a hablar. Y dije, Capinahuisli, yo sé que te adheriste a ella, pues déjala, aquí está tu ofrendita, tu vela, mira, te lo estoy poniendo. Cúrala. Le empieza a hablar al epazote, un poquito del epazote lo prepara en té, y otro poquitito le echa el agua, le habla agua debe ser de manantial, y le pone el agüita y con eso lo lava donde te duele, con eso lo lava, le habla pues, vete de aquí, anda, agarra el camino, no te pertenece ella, ve. Y otro poquitito lo toma en té. Y lo que recomiendan después de eso es que agarres una hojita de ese epazote, te limpies acá, acá, acá y en tu ombligo. Y cuando lo vayas a tirar, si es que a un río es mejor, porque está corriendo, fluye, con la mano izquierda lo tiras hacia atrás. Y no voltees a verlo. Dile, vete de aquí. Yo no te quiero aquí conmigo. Y no voltees a verlo. Y así se cura. Inclusive con el cigarro, con el tabaco, haces tu tabaquito, con eso los ahumas para que no le agarre, decimos nosotros, el mal aire.
El mal aire son las malas vibras que nosotros deseamos a otras personas. Luego decimos, ojalá que se muera. Siempre anda feliz, siempre anda sonriendo. ¿Qué tanto? Es lo que decimos a veces. Uy, mira, tiene problemas muy fuertes y parece diputado en campaña y anda saludando a todos. Y por eso decimos, y por eso me cae mal, ¿no? Entonces, todas esas malas vibras llegan, como decimos nosotros, como este de Pinaus, que te da vergüenza, ¿no? Entonces, la pastica cura todo eso. Cura el alma, el espíritu, el corazón, el cuerpo y todo, ¿no? Inclusive el otro es Momachtisket, el que se enseña a sí mismo. Que bueno, estudiante. Mo es la partícula reflexivo que se refiere a mí mismo. Mo. Machti, enseñar. Ket, el que se dedica a enseñarse a sí mismo. Ajá. Por eso es que aquí nosotros no tenemos ese pensamiento de decir es que es el gran maestro, él es el que lo sabe todo, ¿no? En este ambiente yo creo que les he dicho, nosotros no estamos adelante de ustedes, tampoco queremos que vengan atrás de nosotros, ¿no? Les decía yo, lado a lado, codo con codo, seguimos el mismo camino, pero no el mismo sendero. Por eso es que todos nos enseñamos. Dice, Momachtisker, el que se enseña a sí mismo. ¿Por qué que se enseña a sí mismo? Bueno, yo puedo tener muchísimas ganas de aprender náhuatl con su filosofía, pero no me meto a las clases. Pues no se está enseñando a sí mismo. El maestro va a cobrar su mensualidad, pero el que se está enseñando no está aprendiendo. Entonces, por eso dice, el que se enseña a sí mismo. Yo quiero aprender, por ejemplo, herbolaria. Pues yo tengo que enseñarme a disciplinarme a mí mismo. No necesito que el maestro me diga, a ver tu tarea, a ver, haz esto, haz el otro. Es lo que significa momachtiket. ¿Todos somos momachtiket? Sí. Nehua ni momachtiket. Yo soy el que se enseña a sí mismo. Nehua ni momachtiket. Ni momachtiket. Ni momachtiket. Ahí está. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Ajá, o yo soy aprendiz. La gran mayoría de los abuelos es lo que dicen. Dejo ni momachtiket. Pero dicen los niños, pero ¿cómo si ya estás bien, abuelito, que no has aprendido? Yo sigo aprendiendo. Dice su palabra de ellos. Dejo ni momachtiket. Yo soy estudiante o yo me enseño a mí mismo. Porque nunca se termina de aprender. Pobre de aquel que diga, ya tengo toda la sabiduría, soy superior a ustedes. Es lo peor que podemos decir nosotros. Nunca se deja de aprender. Por eso, momachtiket. Ahora bien, algunos en la otra variante no dicen ni momachtiket, dicen ni momachtiani. Ni momachtiani. Ni momachtiani. O por ejemplo, temachtiani, el que enseña. Eso es en la otra variante. En mi variante es el ketch o el que. Momachtiket. Amejuame a momachtique. Ustedes son estudiantes. Y como les digo, todos somos estudiantes nosotros. Todos aprendemos de todos. Yo sé que por mucho que sepamos, por mucha edad que tengamos,
Tenemos siempre algo que aprender. Y eso es importante saberlo y tener presente. Y es esa humildad que les digo yo de Pilsintecutli, de aprender como niño, estar presente. Ajá. El que se enseña a sí mismo es el Momachtikel. Ajá. Y bueno, Xochtlahtohquetl. Bueno, hasta aquí antes de que continúe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Podría por favor escribir en su variante cómo dice Temachtiani? Ajá. Para mí el maestro es Tlamachtiquetl. Tlamachtiquetl es maestro. Y la otra variante, Temachtiani. De Temachtia. Ajá. Aquí Tla, acuérdense que son cosas. Machti, el que enseña, el que enseña cosas. Cosas que tangibles e intangibles. ¿Cómo cuáles serían los tangibles? Lo que podemos tocar. Yo a lo mejor les puedo decir, miren, esta plantita, tóquenlo, ese pasote, huele de esta manera, huelan. Y con este pueden curar. Ah, miren, esta es la sal que les decía yo para el pinahuisli. Así le van a rezar. Eso les estoy enseñando. Eso es algo tangible. Pero está la otra cosa intangible. Lo que yo les decía. Sueñen, sueñen. Ahorita antes de que hagan su oración, antes de que se autoevalúen, antes de que le recen a su ángel de la guarda o lo que hagan, pregúntense, hoy fui feliz, hoy hice feliz a alguien, hoy pude hacer que mi hermano, mi hermana o alguien haber ayudado. No precisamente monetaria, no precisamente material, con una palabra de aliento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues estoy bien triste. Ánimo. Así es la vida. No todo el tiempo es risa. Todo vamos a aprender, todas las acciones. Pero vamos, anímate. Estoy aquí, en lo que te puedo ayudar. Aquí estoy. Cuenta conmigo. ¿Hice algo? ¿O solamente regalé basura? ¿Y qué es basura? Palabras de desaliento, hacer las cosas a mala gana. Ay, que vaya, total, como sea. Me vale. Si le robé a alguien, pues me vale. Aquí en México el que no tranza no avanza, decimos. Pero recuerden que eso se nos regresa triplicado. Bueno, entonces eso, Machtiani, el enseñar cosas tangibles e intangibles. Y aquí, por ejemplo, este lo he escuchado más con los compañeros de las Huastecas. Temach, no, temach, como persona, mach, enseña, yani, el que se dedica a enseñar, persona que se dedica a enseñar. Inclusive, algunos dicen, pues, temach es como decir profe, ¿no? Como decir profe. Panolti temach. Hola, hola maestro, hola profe. Entonces, igual el náhuatl también nos vuelve, a veces nos vuelven flojos, como cuando decimos, ¿y para qué? Ya no decimos para qué, ¿para qué? También aquí en el náhuatl de temach, está el otro de te, el de los pronombres personales. En el náhuatl clásico es tehuatl, tú, nehuatl. Pero nosotros ya no decimos tehuatl, ya nomás decimos tehuatl. Para algunos ya nada más te. Así es tú, te.
Entonces, al igual pasa en el náhuatl. Entonces, para nosotros ya no decimos tehuatl, no, tejua. Ujú. Entonces, todo eso debemos de tenerlo presente porque a veces dicen, pero el maestro me dijo que era tejua y aquí los viendo, estoy viendo, leyendo ese te. Ah, bueno, es que se deformó la palabra, por eso que a la raíz de la palabra es tehuatl. Ujú. ¿Qué más? Bueno. Vamos con el siguiente, el Xochitlahtohquetl. Y algunos dicen, bueno, es que tú eres Xochitlahtohquetl. Pero pues escribes poesía. Ah, bueno, está bien. ¿Me quieres pasar con el mundo occidental? Sí, pues a lo mejor. Lo intento que ser poeta. Pero ser Xochitlahtohquetl en náhuatl es ser esta persona. Esta persona en los que les presenté, las que curan, ellos sí son los Xochitlahtohquetl. ¿Por qué? Porque hablan con esa palabra florida. Cuando tú les hablas a las energías, no les vas a hablar con palabras altisonantes, ¿no? Con mucho respeto. Tehuatzin y yecatzin, chipalewi, ni mitzileica no chino yolo. Usted, mi gran señor viento, ayúdame, te pido, te lo pido de corazón. Esa es la palabra florida. Y eso es lo que utilizan nosotros le decimos aquí los rezanderos, los que curan, porque hablan con esa palabra elegante, le llamamos nosotros, la palabra de respeto. ¿Sí? No, ser Xochitlahtohquetl, nada, pues ya escribí un librito aquí donde hablo de cositas así. Ah, pues se escucha bonito su poesía, ya es un Xochitlahtohquetl. No, ese Xochitlahtohquetl es como un grado muy especial. Claro, si nos vamos al mundo de los náhuatl, pero podemos ir también al mundo de los occidental. Ah, pues ya él es poeta. Ah, sí, es poeta. Escribe poesía, sí. Y es eso lo que quiere decir Xochitlahtohquetl, es que las palabras floridas, adornar las palabras con flores, ¿no? Entonces viene de Xochitl, flor. Tlahtoa, hablar. Quetl es el que se dedica, el que se dedica a hablar con palabras floridas, con palabras bonitas, con palabras que endulcen el oído, pero no tan solo el oído, el corazón y la mente. Ese es poeta. Xochitlahtohquetl, poeta, o el que habla con con palabra florida. Pero también les decía yo, algunos ya los vamos mezclando. Muy bien. Vamos con el otro. Tenemos el tonalahcoquetl, el que levanta el tonal, la sombra, la energía. Es lo que yo les decía, el que va y le reza en ese lugar, le pone su ofrendita. ¿Para qué? Para que se regrese su energía. ¿Y te puede matar esto del espanto? Sí, te puede matar. Entonces, tonal es energía, espíritu o sombra. Cuando nos paramos frente al sol, vemos una sombra. No tiene forma, solamente es una sombrita oscura. Y ese es el tonal. Ese es nuestro tonal, nuestra energía. Asco, de ascocu, de levantar. Si ahí está, lo levantan para que venga hacia ti. El que se encarga de levantar el tonal. ¿Es cierto esto? Sí. En la primera comunidad que fui a trabajar, una señora, hay un río, entonces ella con su esposo querían cruzar el río. Había crecido este río. Entonces, dice la señora, pues yo vi que el río estaba
pues dijera ella, estaba mansito, dice, no, dije, me voy, es que este señor no sé qué tanto hace y ahí ya quiero llegar a mi casa porque voy a preparar la comida para mis hijos. En ese momento que quiso cruzar el río la señora, no sé qué le pasó, el chiste que se cayó en el río y se andaba ahogando, entonces se metió el señor a rescatar. Pero no le hizo caso. Pasaron los días, el señor se fue a Estados Unidos a trabajar de ilegal y la señora empezó a enfermar. Sus ojos quedaron con un tinte amarillo, se puso pálida, con ojeras, y yo le decía, ¿qué tiene? Porque nos vendía almuerzo y comida ahí. ¿Qué tiene, señor? No, no tengo nada. Es que usted está enferma, ¿verdad? Sí, dices que me fui a hacer unos estudios, me dicen que tengo cáncer. Cáncer, pues usted está joven. Sí, es lo que me dijo el doctor, ya me hice los estudios y ya le dije a mi esposo que nos van a cobrar 80,000 pesos. Digo, usted no tiene cáncer, usted se espantó. ¿Y usted sabe de eso? Yo no, pero hay alguien que sí sabe. ¿Y qué tengo que hacer? Acuérdese donde se espantó, allá en el río, junte la tierra, pero háblale. Haga una especie de cruz. Cruz y el de medio, donde se cruzan estas dos líneas, dile, menciona tu nombre. Petra, vamos a la casa, ándale, háblale. ¿A qué me vas? Hágalo. Si quiere curar, hágalo. Llevo la tierra, me dio la tierra, ¿y ahora qué sigue? Digo, bueno, el señor cobra caro. ¿Cuánto? Digo, le va a cobrar 400, ya me dijo, que yo le lleve la tierra y que con esta flor lo limpia usted su rostro y me lo da y me lo lleva. Bueno, lo traje con el señor, no, dice, sí, él se espantó en el río, dice, aquí se ve que en la vela, dice, se espantó en el río, lo arrastró el río y se va a curar. Pasan 7 días y la señora me dice, la otra semana, profe, voy a checarme los estudios ya para agendar el día en que me voy a operar. Digo, ¿y por qué no se espera mejor? Un mes. No podía dormir, tenía mucho insomnio y al final de ese mes ya dormía bien, ya comía bien, ya cambió de color su rostro y para no hacer tan larga el cuento, se curó. Al mes y medio va nuevamente con el doctor y le dice, pues ya vengo el doctor para agendar el día de mi operación. Y le dice, pues usted no tiene nada. Algo curioso que ellas no tienen nada. Entonces, al regresar me dice, profe, ¿qué cree? No, ya no me van a operar, no tengo cáncer. Yo le dije, se ahorró, le digo, los 80,000 pesos por 400 pesitos. En verdad estoy muy agradecida con el señor. Mire, llévele 2,000 pesos y 1,000 pesos para usted. Le digo, no, pues mejor le damos al señor. No, es para usted. Imagínese todo lo que me ahorró. Entonces, este del Tonalacóquer sí funciona. Y te puede matar. Entonces, es el señor que se dedica a eso. Ya casi terminamos. Tenemos al de Omitlayectlaliquetl. ¿Quién es Omitlayectlaliquetl? El huesero, el que acomoda los huesos. Omitl, hueso. Tla, cosas. Yectlali, arreglar, corregir, mover. Ketl, el que se dedica a arreglar los huesos. Y sin necesidad de que todo te lo enyesen, inclusive si se sale un hueso, te cae, se chispa un hueso, él te lo acomoda. Pero eso sí, te hace gritar. ¿Sí? Entonces lo que hacen estos señores es que te dicen, pues tendrás que aguantarte, pero primero tómate 2 copitas de mezcal o de aguardiente, porque esto va a estar duro. Entonces agarran
esta manteca de tlacuache. Es una pequeña como pomada que ellos mismos lo hacen en la colita de tlacuache, la colita pelada. Le quitan cuando lo llegan a encontrar o lo matan. Lo tuestan en el comal, lo muelen, lo remuelen, lo machacan con todos los huesitos y se hace una especie de crema, pomada, y con eso te empieza, dicen ellos, te empieza a calentar los huesos, te empieza a sobar en lo que te estás tomando tu copita y nada más de repente te agarra, te jala, te acomoda los huesos y dice, ya está. Sí. Y sin necesidad de que te ponga en yeso. Digo, duele mucho porque a mí me pasó, ¿no? De niño por andar de travieso, se torció mi pie y se salió mi huesito. Y él me lo acomodó. No, no te vas, pero tómate tu aguardientito para que aguantes. Sí, lo acomodó. Entonces, ellos se dedican a eso. Hacen pomadas con él. La otra pomada le llaman también la pomada de coyote. Matan un coyote. Y todo se aprovecha del coyotito. Su carne lo fríen en una cazuela y la mantequita que va quedando, la grasita de la carne, eso lo utilizan para pomada, precisamente para arreglar los huesos. O si te duelen algunos huesos, algún lugar, pues con eso te untas. Ahora bien, la carne se aprovecha para los niños se le da de comer a los niños la carne de coyote. Para los niños que ahora le llamamos nosotros hiperactivos. ¿Qué van para acá? Para allá? Se les da esta carnita para que, no es para que ya no sigan jugando, no, sino que los potencializa para que aprendan mejor. Y dicen los abuelos, de estos queremos, pero vamos a encaminarlos bien, ¿no? La piel, inclusive una piedrita, la piedrita de coyote que le sacan de esta parte, es efectivo para utilizarlo en algunos trabajos. ¿Cómo en qué? Bueno, pues yo me lo pongo cuando tengo que hacer algunos datos, por ejemplo, permítanme, aquí está. Es es esta piedrita, es esta piedrita. Entonces, esta piedrita cuando vas a hacer algún trato, vas a hablar con alguien, te lo pones, le hablas. Voy a firmar algún contrato, voy a firmar algún trabajo, ayúdame. Se cree que esta piedrita lo tiene aquí el coyote, es con el que hipnotiza. Hipnotiza a su presa, inclusive hasta los hombres. Cuando se va a casar al coyote, dice mi papá, nunca lo agarres de frente. Agárralo descuidado. Porque cuando lo agarras de frente, tu arma no se activa, no truena o no, ¿cómo le llaman? O sea, no puedes disparar, simplemente lo bloquea. Igual, hasta uno con la vista lo bloquea y cuando te das cuenta ya se escapó. Por eso el coyote es muy, 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 muy querido aquí en los pueblos, el coyote. Cuando encuentran un coyotito y lo matan, se aprovecha todo, hasta una patita, un pedacito de piel, es de buena suerte, ¿no? Y este collarcito tiene, por ejemplo, 42 cuentas. 42 cuentas, 21 cuentas en cada lado. Y cada uno de ellos le tienes que ir hablando. ¿Por qué 21? Porque son 20 signos. Zipacli, Ejeca, Cali. Y cada uno los vas empoderando. Y el 21, pues tiene el doble poder de tu tonal. Por eso es que son 42. Aquí están los 20 signos, y los otros dos es tu tonal y tonal. Lado izquierdo, lado derecho. ¿Te empodera? Sí.
Pero para eso le tienes que hablar, le tienes que saumar. Entonces, esos son los que se dedican estos de Omi Tlayektlalisketl, el que arregla los huesos, literal, ¿no? Y bueno, tenemos el otro, el Atzahtzilisquetl, que algunos le llaman como graniceros, los que van a pedir la lluvia, le hablan a los tlaloques, le hablan a la tierra, le agradecen al viento, le agradecen al fuego, le agradecen a nuestros mártires que están en el rumbo norte. No, a todos se les habla. Se les habla a los aires buenos y aires malos. Queremos verlo de esa manera. Lo que les decía es una dualidad. Lo tenemos aquí. Todos son importantes, ¿sí? Todos son importantes. Y aquí, como pueden darse cuenta, pues está un tal Malnali y pues ahí están los que están pidiendo la lluvia. Este es un señor que está ofrendando las hojas de ahuehuete. Las hojas de ahuehuete son especiales para los tlaloques, para los que hacen llover, ¿no? Entonces, Atzahtzilisquetl, A de agua, Tzahtzilia, llamar, pedir, ¿no? Y Ketl, el que se encarga de pedir la lluvia. Y no, a veces es coincidencia, o hasta verlo no creer. A nosotros nos ha tocado ir con los abuelos y andamos nosotros también con ellos. Cuando se va a pedir la lluvia, precisamente en abril, está todo despejado. Dicen ellos, ahorita vamos a hablarle a los abuelitos, a los tlaloques, ahorita. Se prepara la comida, primero ellos se les ofrenda, se les pone su velita. Empiezan a llegar las nubes bien cargadas de agua. En ese momento, después de la ceremonia, empieza a llover, ¿no? Todo está en la fe y con la actitud que uno lo haga. Entonces el pedidor de lluvias es Atzahtzilisquetl. Tenemos el otro. Estos son como ya muy modernos, pudiéramos decirle. Tenemos al Calchíquetl, al albanil, el que hace las casas. Cali, casa. Chihuahua, hacer. El que hace las casas o el que construye las casas, perdón. Calchíquetl. Tenemos al otro, Tlanamacaquetl, comerciante. Tla, cosas, namaca, vender. Ketl, el que se dedica a vender cosas. O sea, así de manera general, pues es un comerciante, un pochtecatl, que bueno, anteriormente le decían pochtecatl, que ahora ya perdieron esa función. Pochtecatl era un comerciante, pero a la vez era un embajador de otra cultura. A la vez era un espía de otros pueblos, ¿no? O sea, no era tan solo el hecho de decir, no, pues yo voy a vender mis productos. No. Cumplían una función muy especial los pochtecas en la época de los abuelos de México y de otras culturas. Porque aprendían el idioma del otro pueblo, porque aprendían sus costumbres, porque eran los que juntaban precisamente el tributo, el pago, y lo enviaban, pero a la vez era el que vigilaba, era el espía quien informaba todo a los que tenía que informar, pues. Entonces, pues la Namacaquetl es como un vendedor, Pochtecatl, también le dicen, yo soy un Pochtecatl. ¿Será? Sí, a lo mejor vendes cosas, pero cumples tu función como espía. ¿Por qué es eso también? ¿No? Bueno, entonces tenemos este otro, Nacatlanamacaquetl. Aquí ya se especifica de Nacatl, carne. Tla, cosas. Namaca, vender. Ketl, el que vende. Tlanamacaquetl, el carnicero. Persona que vende carne. No importa de qué carne, el chiste que vende carne, ¿no? Naca Tlanamacaquetl. Naca Tlanamacaquetl. Sí, es carne. O si queremos el que vende, por ejemplo, el que vende los hongos, pues nomás
Nomás le agregamos el otro. Nanacatlanamacaquel. O sea, el que vende estos honguitos. ¿Por qué doble nana? Porque dice que es doble carne. Que estos hongos tienen los nutrientes lo doble que la misma carne, ¿no? Y claro, también le hacen alusión a estos honguitos que se consumen para ciertos rituales, ¿no? Tlanamacaquel, de cacli, de guaraches, vendedor de guaraches, ¿no? Cacli guarache, cosas, namaca vender, que es el que se dedica. El vendedor de guaraches es cactlanamacaquel. Aquí como que ya lo vamos especificando ya cada uno. Y bueno, por último tenemos al tlaquilol, tlanamacaquel, vendedor de legumbres o verduras. Tlaquili o tlaquilol, fruto. Tla, cosas. Namaca vender. El que vende frutos, verduras, fruta, todo lo que se refiere a eso, ¿no? Entonces estos son los de actor. Los de actor. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos? Bueno, como no tienen preguntas, así les voy a dejar tarea. Cada uno de nosotros tenemos alguna profesión, algún oficio, algún trabajo. Y entonces, en nuestra presentación, ¿se acuerdan? Los que ya nos presentamos, Nejuan Otoca y Prajeris Martínez, Nikpia Omen Pualishuit, Nicuelita o Nechpactía, o sea, lo que me gusta, ni Amatlapuas, ni Momachtis Náhuatl. No tequillo, mi trabajo, Tlamachtiquetl. Bueno, yo soy, mi siembra de mi nombre, Yaor Prajeris Martínez. Tengo 42 años. Me gusta leer, me gusta estudiar la lengua náhuatl. Y mi trabajo o mi profesión es maestro. Ahí vamos formando nuestra presentación, si se dan cuenta. Poco a poquito vamos armando. De ahí, después de armar eso, vamos a empezar un poco a conversar en náhuatl. Cuando nos pasemos con el de la partícula shi, del imperativo. Shinechkaki. Kaki es escuchar. Shi, escúchame. Óyeme. Shikochi, duerme. Kochi es dormir. Shi, como la partícula de ese de sugerencia, petición o mando, ¿no? Bueno, entonces, les decía yo, regresando, necesito que ustedes conformemos nuestra profesión, en este caso le vamos a poner, ¿sí? Y ya pueden preguntar en el grupo o de manera personal para que yo pueda ayudarles a escribir su profesión en náhuatl, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí, compañeros. No sé si hubiera alguna pregunta y si no, por mí sería todo. Vamos a cumplir otras ciertas actividades después de esto. Y pues les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí en esta clase. Esperemos seguirlo trabajando así. Si posiblemente no se pueda el miércoles, el viernes tendríamos la clase. Viernes y sábado. Y si tienen tiempo, los domingos. A veces los domingos tocamos algunas temáticas en el grupo que les digo y seguimos trabajando. Bueno, no sé, los escucho. Dudas, reclamos, pendientes. Los escucho. Maestro, de lo que decía del espanto y eso,
Bueno, había escuchado un podcast de levantar el alma y todo, que utilizan mucho a la Virgen de los Remedios para pedirle por esa persona. Entonces me quedé pensando, o sea, si, pues ella es la Virgen de los Remedios, ¿verdad? Entonces es Tlazoteo dentro del sincretismo. Ujú. Es Sí, que yo ¿qué nací el sería? día de los remedios y tengo a Tlazoteo de mi tonar, Así es. Tlazocamati. Sí, de nada, hermanita, sí, Tlazoteo. Esa es la Virgen de los Remedios. O sea, solo cambió de nombre, pero se sigue practicando eso. Ujú. Y Tlazoteo también la que genera con cariño. Y está otro, el Tlazolteo. Dicen unos, es que es la comedora de inmundicia. No, estaban tres, donde está Totonantzin, en el Tepeyac. Estaba Tonantzin, Tlazolteotl y Tlazolteotl. Tonantzin como la energía principal, nuestra madre tierra. Tlazolteotl, la que genera con cariño, comprensión y responsabilidad. Y Tlazolteotl es como ahora decimos, es que es la que nos perdona todo, no todas nuestras faltas. Es como la que limpia. Tlazolteotl, la que limpia lo que no sirve, ¿no? Entonces, ese se refiere a Tlazolteotl. Ujú. Esperemos un día trabajar con el sincretismo religioso. Hay muchísimas deidades, muchísimas energías y muchísimos santos que están muy relacionados. ¿Sí? Ya no podemos ver con recelo de decir, no es que Cristo, que no sé qué. No lo podemos ver con recelo. ¿Por qué? Porque pues, ya es parte de nuestra sociedad y debemos de aprender a vivir con todo eso. No, no se trata de crear fobia ni odio por alguna otra religión, no, se trata de concientizarnos, de saber qué hay más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Hay más? Sí, pero hay que verlo con esa óptica de humildad, con esa óptica de respeto y se puede, ¿no? Bueno, no sé si hubiera alguien más, compañero. Ah, pues nada más quería decir, pues estuvo muy interesante lo que nos contó, sobre todo me llamó mucho la atención de la persona la señora que se cayó el río y se asustó, y pues cómo, pues pues por ahí va, ¿verdad? Así, pues en la medicina, pues se iban a ir por otro lado, así, pues qué maravilloso que usted pudo ver eso. Sí, y tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo podría vivir una persona sin su tonal? Sí, inclusive hasta 1 año o 2 años. Porque imagínense, en el no dormir, el insomnio mata. ¿No? Y porque le decía, porque ya veía sus ojos, estaban amarillos y pues estaba muy pálida. Entonces decía ella, pues que tiene cáncer. Le digo, tú no tienes cáncer, tienes espanto. Ujú. Yo lo experimenté de manera personal, le digo también, no podía dormir y por hacerme el valiente, que pues donde iba a trabajar tenía que irme a las 3 de la mañana por un camino. Hay lugares que son especiales de mucha energía, pues me espantaron. Y al año empecé con insomnio, de no dormir bien, a estar como que a la expectativa de estar muy nervioso y todo eso, que ahora también se llama, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombrecito. Y, y eso también a mí me pasó, también me jalaron mis hombros. Por eso que yo le decía, digo, usted no tiene cáncer, usted está espantado, ¿no? Y sí, funciona, por eso yo siempre he dicho, vete con el doctor, pero también vete con la otra medicina y cualquiera de estos dos, si a lo mejor te curas mejor, ¿no? Le digo, a lo mejor con el matasano, si no te cura, al contrario, te enferma más, mejor vete con el abuelo, con alguien que conozca un poquito de las hierbitas. Y es bueno ir conociendo. Ujú. Sí, bueno, si no hubiera otra cosa más, pues pudiéramos
pudiéramos terminar el día de hoy. Ándale, el estrés postraumático. Sí, porque te mata también eso, ¿no? El estresar. Pero bueno, les agradezco mucho, Tlazohcamati por este día y pues hay que soñar, hay que hacer la tarea, ¿eh? Para que nos puedan contar. Porque yo les puedo contar muchas cosas. No es lo mismo que ustedes lo experimenten, que lo vivan, ¿sí? Bueno, Tlazohcamati, La Socamati. Timoitasque, Clásica, Timoitasque, Mati, Kamati, ¿qué van, Temaztiano. Gniva? Timoitasque. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Soy, noches. soy María. Muchas gracias por el conocimiento que compartes. Me gusta mucho y bueno, espero estar en las reuniones lo más cerca posible una de la otra. Es que a veces por el trabajo no puedo, pero de todos modos el escucharte, pues bueno, nos ayuda mucho. Claro. No, sí, Ujú. de hecho vamos grabando las clases y pues ahí estamos, cualquier cosa de manera personal, pues podemos compartirle algunos, si tiene algunas dudas, pues vamos a estar ahí presentes, ¿no? Ah, bueno, claro. Y yo lo que estabas comentando del tonal, bueno, eso sí lo desconozco por completo y sí me gustaría aprender un poco. Bueno, aprender todo lo que se pueda sobre Sí, eso. sí, sí, Sí. claro. De hecho, le digo ahorita como que lo vamos generalizando, pero en Ajá. el transcurso de estas charlas como que vamos con una sola temática, por ejemplo, la sombra, ¿no? O el Ujú. tonal. Y después vamos con otra temática. Ahorita porque pues a lo mejor no lo amerita tanta explicación porque vemos los sustantivos de actor, ¿no? Cómo se dice Sí. doctor, todo eso. Pero cuando nos toque tocar esa temática, igual y lo ahondamos, lo enriquecemos más esa Ajá. información. Ujú. Lo que me llamó mucho la atención es de lo que comentabas de que hay que pedir permiso. Bueno, yo lo que hago, tengo un pequeño así predio, este, y yo no quiero tirar ni los mezquites, nada, nada, absolutamente. Pero, cuando puedo, llevo de comer para los animalitos que ahí hay, ¿verdad? Que he visto. Pero sí me gustaría así como pedir un permiso para construir, aunque sea un cuarto así chiquito, pues, porque no quiero destruir la naturaleza que hay ahí. Generalmente todas las personas que viven en la región lo que hacen, lo que ellos nombran limpiar, tiran todo, o sea, mezquites, nopal, eh, toda clase de plantas que encuentran. Incluso hay muchas plantas medicinales, bastantes, y aunque para las personas eso se ve muy descuidado, así lleno de plantas, para mí, pues no. Y sí, yo no quiero tirar eso, pero sí me gustaría pedir permiso para quedarme ahí, para estar tranquila. Este, entonces Ujú. no sé si en algún momento me podría sugerir algo que pudiera hacer. Y, y te digo, lo que hago es llevar de comer, llevo alpizcle para los pajaritos que andan o pedazos de frutas para los conejos o para las ardillas que he visto. Así todo ese tipo de fauna que hay ahí. Ujú, ujú. Sí, sí, en su momento, si gusta, pues ya le decimos, por ejemplo, qué es lo que hay que llevar, ¿no? Sí, Inclusive, pues, lo básico es la flor de cempasúchil, su copal, sus velas, y pues si se puede, comida, ¿no? Y ajá, llevar esa intención de hablarle como ahorita nosotros hablamos, pedirles permiso, o sea, uno no va a invadir, ujú, sino pues que también se nos dé la oportunidad de estar ahí, que los sí, respetamos y también que respeten nuestra presencia, ¿no? Y vivir en esa armonía. Al final de sí, cuentas, creo que son
Para nosotros son como tiempos limitados y para ellos pues es Sí, su hogar, mucho ¿no? tiempo. Es su hogar que siempre han estado ahí. Ujú. Inclusive desde que nosotros llegáramos, pues ellos ya han estado ahí. Por eso es que se les debe de pedir de Sí, una u otra forma el permiso. Ujú, ya. ujú. Bueno. Bueno, entonces voy a aprovechar en este noviembre para las flores. Sí. Para Sí, las sí. flores en cempasúchil. Sí, porque digo, les pongo agua, todo lo que se puede ahí para la naturaleza en sí lo que necesitan, pero bueno. Bueno, pues te Ujú. agradezco mucho y ya no te entretengo. Muchísimas gracias y que pase bonita noche. Igualmente, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Sí, sí.